del componente B más el número de moles del componente C. ¿Estamos? Fíjense entonces que cuando nosotros hablamos de los moles, estos también pueden ser aditivos. Pero recordemos de dónde o cómo se calculaban los moles con la masa. Entonces, igual que en densidades, como habíamos visto en el primer parcial, las masas se podrían sumar. Sí, en este caso también podríamos decir la masa de la mezcla o masa total es igual a la masa de A más masa de B más masa de C. ¿Estamos? Entonces esas propiedades son aquellas que sí pueden ser aditivas. Y estas, por otra parte, son propiedades como volumen y temperatura que no van a ser aditivas para nada, en ningún momento. Algunos casos especiales que los vamos a ir viendo más adelante. Bueno, una vez que entendemos la diferencia entre propiedades que pueden ser aditivas y propiedades que no son aditivas, vamos a ver u obtener una relación. ¿Cómo una relación? Fíjense que voy a aplicar la ecuación de estado para el componente A. Sería presión de A por el volumen. Fíjense, pero como es el mismo volumen, yo le voy a llamar acá B únicamente. Esto va a ser igual, fíjense, número de moles de A por la constante R y por la temperatura. Pero la temperatura para cada componente es igual, entonces solo le pongo T, ¿ya? Ahora, una vez que hago esto, me planteo la ecuación de estado para la mezcla y sería, fíjense, presión total. Por el volumen de la mezcla sería, pero también sigue valiendo B. Esto va a ser igual al número de moles totales por la constante R y por la temperatura de la mezcla, que también es T. ¿Qué pasaría, fíjense ustedes, con gallo incluido me ha salido? ¿Qué pasaría si yo divido estas dos ecuaciones? Fíjense. ¿Qué se simplifica acá? Veamos, ¿no? Se va a simplificar el volumen, se va a simplificar R y T. ¿Estamos? Entonces, ¿qué nos queda acá? Veamos, ¿qué nos queda? Fíjense, nos queda que la presión del gas A sobre la presión total dice que es exactamente igual al número de moles del componente A sobre el número de moles totales, ¿cierto o no? Fíjense ahora que a esta división entre presión parcial y presión total, número de moles parciales sobre el número de moles totales, a este se le denomina con el nombre de X, que para nosotros X es lo que conocemos ahora como fracción, ¿qué cosita? Molar. ¿Estamos? ¿De dónde viene entonces? De aquí viene la fracción molar. ¿Ya? Entonces, esto es fracción molar. ¿De quién sería? De A, porque estamos viendo presión de A, número de moles de A. ¿Estamos entendiendo esa partecita? Espero que sí, Chan. Ahora, una vez que nosotros estamos aprendiendo a obtener una fracción molar, ya sea con presiones o sea con moles, ¿qué más podríamos nosotros hacer acá? Fíjense, ¿qué más podríamos hacer nosotros aquí? Podríamos aplicar lo mismo para B y para C y vamos a obtener exactamente lo mismo. Número de moles de B sobre número de moles totales o presión de B sobre presión total. Lo mismo para C. Depende de cada uno de nosotros o qué nos estén pidiendo para poder utilizar y trabajar con esa ecuación. Ahora, nosotros vamos a entender, fíjense, que la fracción molar es una propiedad aditiva. Fracción molar de A más la fracción molar de B, más la fracción molar de C, y esto siempre va a ser igual a la unidad. ¿Ya? En este caso, como tenemos 3 gases, estamos haciendo para 3 gases. En el caso de que tuviéramos 2 gases, solo sería de A y de B. Si tenemos de 10 gases, fracción molar de 1, de 2, de 3, de 4, de 10, igual a 1. ¿Estamos? Eso, por favor, chicos, cuidado con esa partecita, ¿ya?
Ahora, una vez que vemos esto, vamos a ver la dependencia de el peso molecular de una mezcla gaseosa con las fracciones molares. Y para eso vamos a ver aquí lo que se llama el peso molecular promedio. Y a este se le denomina, se le representa, mejor dicho, con M mayúscula con una barrita ahí arriba. ¿Cómo sería? Fíjense, simplemente es igual a la sumatoria de las fracciones molares de cada componente, ese I quiere decir de cada componente multiplicado por su peso molecular, ¿ya? O en resumidas cuentas también para nuestro ejemplo, para nuestro caso, sería, miren, fracción molar. Sería fracción molar de A por el peso molecular del gas A, más la fracción molar de B por el peso molecular del gas B, más la fracción molar de C por el peso molecular de C. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Entonces tenemos el peso molecular promedio de una mezcla gaseosa. Segundo, ¿dónde más vamos a ver fracciones molares o pesos moleculares? En la densidad de una mezcla gaseosa, fíjense, igual que hace rato, ¿no? Hace rato, o bueno, la anterior clase, habíamos visto densidad de un componente, ahora vamos a ver la densidad de una mezcla. ¿Recuerdan a ver cómo era la ecuación de la densidad de una mezcla hace rato? ¿Cómo era? Densidad, perdón, de un componente. Era presión, peso molecular, sobre la constante R y la temperatura. Pero en este caso ya cambia. Si estamos hablando de una densidad de una mezcla, no le podemos poner densidad total porque ese término no existe. Entonces se le coloca como densidad de una mezcla, ¿ya? Es igual a la presión total de la mezcla gaseosa por, fíjense acá lo que va a cambiar. Lo vamos a poner de colorcito para que se den cuenta. La densidad de la mezcla, presión total, barrita, peso molecular promedio, sobre R y temperatura de la mezcla. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo podemos obtener la densidad de una mezcla? De esta manera. ¿Estamos? Solo y únicamente de esta manera. Ahora, simple. Vamos a aprender nosotros con ejercicios, pero para esto yo necesito que repasen teoría y todo lo demás, todo lo que les estoy enseñando, y si tienen el libro, muchísimo mejor, ¿ya? Vamos a aprender a trabajar con las propiedades intensivas, pero ya no con la densidad. ¿Cuáles serían las otras propiedades intensivas? A ver, changos, respondan. 1, 2, 3, por favor. Porcentaje en masa y el otro porcentaje ¿en qué sería, compañeros? Volumen. No nos vamos a meter con el peso molecular promedio o peso molecular, porque el peso molecular es propio de cada gas. Ya, lo que sí le vamos a ver, exacto, Jocelyn, muy bien, vamos a ver y vamos a aprender a trabajar con el porcentaje en volumen y con el porcentaje en masa. ¿Ya? Veamos lo siguiente. Y vamos a aprender. El porcentaje en volumen es exactamente igual al porcentaje molar. O en pocas palabras, o en resumidas cuentas, la fracción molar X es igual al porcentaje en volumen entre un 100%. ¿Estamos? Así de simple y así de fácil.
Entonces, si en algún caso, en algún ejercicio, chicos, a nosotros nos dieran, vean, el porcentaje en volumen, lo que tenemos que hacer automáticamente es dividirle entre 100 y obtener el porcentaje, o perdón, obtener la fracción molar. Eso es con el porcentaje en volumen. Pero ya cambia un poquito, cambia, si nosotros tenemos el porcentaje en masa. Si tenemos de dato, fíjense, el porcentaje en masa, ¿qué cosita tenemos que hacer? Aquí ya cambia un poquito, fíjense. Primero, vamos a asumir el porcentaje en masa, lo vamos a igualar a la masa de cada componente expresada en gramos, siempre en gramos. Luego de eso, fíjense, vamos a calcular el número de moles de cada componente, Luego vamos a calcular el número de moles, ¿qué cosita? Totales. Una vez que calculamos el número de moles totales, recién vamos a poder calcular ¿qué cosa? Fracción molar. ¿Ya? Es mucho, un poquito más de trabajo, si ustedes quieren, ¿ya? Pero, aquí viene un gran pero. Por eso somos ingenieros. Por eso queremos estudiar ingeniería, para tratar de facilitarnos tal vez un poquito el trabajo que muchos lo hacen largo. En la mayoría de los casos, en la mayoría de los ejercicios, ya sean del PREP o ya sea de dispensación, se van a dar cuenta que se maneja dos componentes. En casos muy particulares es donde se ve una mezcla de 3, de 4 y demás componentes, ¿no? Son medio que muy aislados, pero no imposible, ¿ya? Como les digo, la mayoría son problemas de dos ejercicios, perdón, de dos gases. Como tenemos dos gases y si nos dan el porcentaje en masa de dos gases, se sigue cumpliendo lo que les he enseñado en el primer parcial. La suma de los porcentajes, ya sea en masa o en volumen, ¿cuánto tiene que ser? A ver, respondan. El 100%. Ya, muy bien, Chango, pero era escribir. ¿Quién? A ver, 100, ¿no ve? Ya, muy bien, 100%. Ahora, si nosotros tuviéramos, chicos, vean, tuviéramos porcentaje en masa de dos componentes, esta es la restricción, dos componentes, vamos a poder utilizar esta ecuación, la siguiente que voy a poner en la pizarrita. ¿Ya? De manera directa, no se van a hacer de primero. Para una mezcla de dos, que sea de dos componentes, A y B, fíjense. Listo. Vean esta ecuación, por favor, chicos. Esta ecuación, miren, nos ayuda a obtener de manera directa la fracción molar de un componente, conociendo únicamente sus porcentajes del primer componente que yo le estoy llamando A y del segundo componente que yo le estoy llamando B. ¿Estamos? Ojo, valga la pena aclararles. ¿Vamos a utilizar esta ecuación? Indudable, vamos a utilizar esta ecuación. Si tenemos dos componentes, de manera directa podemos utilizar esto y ya no trabajar con toda esta cosota. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque es tal vez más complicado, más moroso hacer tantos cálculos. ¿Estamos? Además de que al igualar el porcentaje en masa a la masa en gramos, estamos asumiendo una masa. Al asumir una masa, nosotros estamos introduciendo variables o posibles, ¿cómo se dice?, resultados a nuestro problema. Y eso está mal. Como en el primer parcial les he dicho y les vuelvo a recalcar ahora, no me agrada la idea de asumir un dato
porque ustedes pueden asumir un dato cuando no se debería poder asumir. Entonces, por eso no me gusta asumir. Prefiero calcular de manera directa la fracción molar. ¿Estamos entendiendo? De manera directa, changos. ¿Cómo podemos utilizar esta ecuación y obtener la fracción molar una vez más y con esto obtener la otra fracción molar, recordando que la suma de las fracciones molares es igual a la unidad? ¿Estamos? Hasta aquí, por favor, chicoquines, hasta acá, por favor. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? A ver, por favor, chicos. Chicos. A ver. Peso molecular promedio. El peso molecular promedio solo y únicamente, Gustavo, es igual a la sumatoria de las fracciones molares multiplicada por su peso molecular. En este caso, como tenemos 3 gases, sería fracción molar de A por su peso molecular, más fracción molar de B por su peso molecular y más fracción molar de B, digo de C por su peso molecular, ¿no? Eso sería. Muy bien, Jocelyn. Vamos a ver, Max, ¿qué dice? Ya has repetido peso molecular, ya has repetido la última ecuación que hizo. Sí, Luna es solo y únicamente para mezcla para 2 componentes. ¿Qué es una mezcla de gases? Es la unión, es la reunión de 2 o más gases, Arturo. El peso molecular nos darían como dato de cada componente, segundito, por favor. Saúl, el peso molecular siempre es dato de todos los elementos porque están en la tabla periódica, ¿no? Ahora, los pesos moleculares promedios de los gases, eso ya no te van a dar de dato. Ahora, tienes que comprender, por ejemplo, papito, que cuando tenemos un gas diatómico, por ejemplo, como es el nitrógeno, sabes que el peso molecular del nitrógeno es 14, pero no vas a utilizar ese 14. ¿Por qué? Porque es diatómico. ¿Cuánto utilizarías? 24. ¿Estamos, Saúl? A ver qué dice Einer. ¿Qué pasaría si nos dan porcentaje más de 3 gases? Nada, pues si te dan el porcentaje, Einer, si te dan el porcentaje en masa de 3 gases, tienes que aplicar lo que está con azul. Porcentaje en masa igual a la masa de la masa en gramos. Calculas los moles totales y hallas la fracción molar. Simplemente eso, Einer. ¿Has entendido, papito? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, consultas, compañeros? ¿No hay consultas, changos? Ya el porcentaje en volumen es igual al porcentaje molar. Entonces, el porcentaje, la fracción molar la vas a hallar ¿cómo? Dividiendo simplemente el porcentaje en volumen entre el 100%. Nada más, estimado Cristian. No, Dino. A ver, una vez más, changos, por favor, por favor. ¿Ya? La última ecuación que he puesto de la fracción molar solo le sirve para 2 gases, para una mezcla de 2 componentes. Si tienen 3 componentes, tienen 4 componentes, tienen 10 componentes, me van a hacer lo que está con azul. ¿Qué está con azul? Pero, fijémonos una vez más. Dice, porcentaje en masa igualar a la masa,
calcular los moles totales y calcular la fracción molar. ¿Estamos? Bismarck, ahora sí. Dino. ¿Cómo es, Changus? ¿Está bien o no? Singe, Ya, ¿vos quién eras? ¿Dino o el otro? Ya, perfecto. ¿Algo más, chico, quién es? Hablen, por favor, hablen. Listo, sáquenle una fotito entonces a lo que hemos hecho ahorita. Muy bien, vamos a hacer ese ejercicio entonces. Les acabo de enviar ahorita al grupo. Y les acabo de enviar la foto de la pizarra ahorita. Jesús Ángel, por quinta vez, sí, solo cuando tienes 2 gases. Si tienes 3, ya no. Oh, ¿no hay más preguntas? ¿Changos? ¿Charangos? No, ¿verdad? Listo, vamos a resolver el ejercicio. Alison Valencia, cada rato se sale, ¿qué ha pasado? Ya, nos dice, a un recipiente de 20 litros de capacidad y una presión absoluta de 785 milímetros de mercurio, se introducen 10 gramos de una mezcla gaseosa cuya composición en masa es 10% de hidrógeno, 40% de acetileno y 50% de propano. Calcular, inciso A, la temperatura del sistema en grados centígrados, el peso molecular de la mezcla gaseosa, inciso C, la fracción molar del propano, inciso D, la presión parcial del acetileno. Ya. En este ejercicio podríamos aplicar la última ecuación, ¿sí o no? ¿Quién más dice? ¿Nadie más dice? ¿No? ¿Sí? Nunca, ¿por qué nunca? No, no podemos aplicar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos 3 gases, chicos. Si tenemos 3 gases, ya estamos medio pele, ¿no? Tenemos que ver otra manera de resolver el problema. Listo, entonces primero plantearemos el problemita
Y lo vamos a resolver de una manera diferente a la que está en el libro. Por favor, atiéndanme, ¿ya? Mientras ustedes practiquen más, la resolución de ejercicios va a ser mucho más simple para todos y cada uno de ustedes, para toditos. Entonces, les recomiendo, por favor, que vayan resolviendo toda la cantidad de ejercicios que puedan, o la mayor cantidad de ejercicios que ustedes puedan, porque así se van a volver más caperusos. ¿Ya? Listo. Entonces, nos plantearemos nuestro problema y van a ver que lo vamos a resolver un poquito más accesible, tal vez, de lo que se pueda. ¿Ya? Nuestro recipiente, perfecto, y dice que tiene un volumen igual a 20 litros, y mi memoria no me falla. Espero que no me falle todavía. ¿No? ¿20 litros? Sí, 20 litros dice, ¿no? ¿Ya? Nos dice una presión absoluta de 785, ¿no? ¿Ya? Pues tenemos una presión de 785. Pero esto es una presión total, nos dice, absoluta. 785 milímetros de mercurio. Se introduce una masa de la mezcla, o total también, si ustedes quieren, igual a 10 gramos. Y nos están dando la composición ahora. Veamos acá la composición, por favor. Nos están diciendo que hay 10% de hidrógeno. ¿Nos dicen masa? Sí, ¿no? 10% de hidrógeno. 40% de acetileno. Y el 50% tiene que ser ¿de quién? De propano, carbono 3, hidrógeno 8. Exacto. Inciso A. Inciso A. La temperatura del sistema, pero en grados centígrados. Inciso B. El peso molecular promedio de la mezcla gaseosa. Inciso D. Perdón, C. La fracción molar del propano, carbono 3, hidrógeno 8. Y último, la presión parcial del acetileno. Listo, ¿no? Listo. Acá vamos a poner que nuestra mezcla gaseosa es hidrógeno, acetileno y propano. Perfecto. Listo. Ahora, tenemos tres componentes. ¿Qué deberíamos hacer? Igualar a la masa, calcular moles, calcular los moles parciales, calcular los moles totales y hallar la fracción molar. Con esa fracción molar vamos a poder hallar el peso molecular promedio, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto o no? ¿Sí? Perfecto, entonces hagamos eso. Es lo primero que podemos hacer nosotros. Inclusive en este caso, chicos, fíjense que como tenemos la masa de la mezcla, podríamos calcular con los porcentajes en masa, las masas de cada componente y obtener los moles reales en este caso. ¿No? Depende de nosotros cómo querramos hacerlo, ¿no? Ya. Decimos entonces acá, compañeritos. El número de moles de, o bueno, ponemos la masa de hidrógeno, va a ser igual a ¿cuánto? Fíjense, a 0,1 por ¿quién? La masa de la mezcla. ¿Cuánto sería ahí? 0,1 por 10, y esto nos va a dar 1 gramo. Otro, la masa de acetileno, sería ecuación auxiliar, ¿no? 0,4 por la masa de la mezcla, y esto sería 0,4 por 10. Y esto nos va a dar 4 gramos.
Análogamente, haciendo lo mismo para el propano o restándole de la masa de la mezcla sería 5 gramos. ¿Cierto? Ya tenemos la masa de la mezcla. Ahora, ¿qué podríamos? Perdón, ya tenemos la masa de cada componente. Calcularemos el número de moles de cada componente. Número de moles de hidrógeno. ¿Cuánto? 1 entre 2, ¿cierto? Porque este es su peso molecular. Y esto nos va a dar 0,5 moles. El número de moles, por otra parte, del acetileno, exactamente lo mismo. Masa, 4 gramos. Peso molecular del acetileno, ¿cuánto sería? 12, 12, 24, 25, 26 gramos. Un mol, ¿no? Que es lo mismo, pero como factor de conversión. ¿Cuánto sale 4 entre 26, por favor, chicos? 4 entre 26, por favor, changos, ¿cuánto sale? 0,154. Muy bien, gracias. Vamos con el último. Número de moles del propano. 5 gramos. 3 por 12, 36. 36 más 8, 44 gramos. Un mol. ¿Cuánto sale, por favor, 5 entre 44? 0,114. ¿Está bien? Van a verificar, por favor, siempre en su casita que los resultados sean correctos. ¿Ya? Van a revisar siempre. Entonces, una vez que hemos hecho esto, nosotros podemos decir que el número de moles totales es igual al número de moles del hidrógeno más el número de moles del acetileno más el número de moles del propano. ¿Sí? Y esto dice que vale 0,5, muy bien, más 0,154 más 0,114. ¿De dónde, por favor, compañeritos, el número de moles totales, cuánto les da la sumita? 768. ¿Estamos? Listo, una vez que hemos hecho esto, procedemos a calcular qué cosas, las fracciones molares, ¿no? Entonces de acá vamos con el hidrógeno, número de moles del hidrógeno entre el número de moles totales. Número de moles de hidrógeno, ¿cuánto era? 0,5 entre 0,768. ¿Cuánto sale eso, por favor, changos? ¿Cuánto sale eso, por favor, chicoquines? 0,651. Muy bien. Vamos con otro, vamos con otro. La fracción molar del acetileno. Número de moles del acetileno entre el número de moles totales. Número de moles del acetileno 0,154 entre 0,768. Y esto nos da 0, ¿cuánto? ¿2 clavado? 0,2. Y último, fíjense acá, que la fracción molar del hidrógeno más la fracción molar del acetileno más la fracción molar del propano es igual a la unidad, ¿cierto? De acá despejamos lo que es la fracción molar del propano y sería 1 menos 0,651 menos 0,2. ¿Cuánto sale esto, por favor? 0,149. Gracias. 0,149. Muy bien. Ya tenemos las fracciones molares. Ahora, veamos, repasemos la teoría. Si nos dan porcentaje en masa, ¿ya? Y tenemos
más de dos componentes, es decir, 3, 4 o 5, tenemos que hacer esto. ¿Estamos? Nada más. Ahora, si no nos hubieran dado esta masa, ¿cuánto de masa hubiéramos tenido? ¿Cuánto hubieran tenido de masa? De hidrógeno, 10 gramos. De acetileno, 40. Y de propano, 50 gramos. Hasta ahí, por favor, chicos. ¿Hemos entendido o no hemos entendido? Respóndanme, por favor, jovenazos. ¿Sí? Muy bien, changos. Perfecto. Ahora, una vez que tenemos las fracciones molares, ¿qué podemos calcular nosotros? ¿Qué podríamos calcular? El peso molecular promedio, ¿no? Con este peso molecular promedio, ya tenemos el inciso A. Fracción molar del hidrógeno, peso molecular del hidrógeno, más fracción molar del acetileno por el peso molecular del acetileno, más la fracción molar del propano por el peso molecular del propano. Entonces, de acá el peso molecular promedio es igual a la fracción molar del hidrógeno 0,651 por 2, porque es diatómico, ¿no? El hidrógeno, más 0,2 por 26, que es el peso molecular del acetileno, más 0,149 por 44, que es el peso molecular del propano. Y de acá y finalmente para el inciso B, el peso molecular promedio sale, ¿cuánto por favor? 13,06. Ahora, a veces nosotros tenemos el error, cometemos de agarrar y calcular a la ligera. No necesariamente es así, chicos. Cuando nosotros tenemos este tipo de problemas de gases y nos piden el peso molecular promedio, nos vamos a dar cuenta que tal vez nuestro cálculo puede ser un poquito muy elevado, muy pequeño. Entonces, en ese caso podemos revisar o comparar nuestro dato, nuestro resultado. ¿Cómo? Bien, el resultado que hemos obtenido de 13,06 o el valor del peso molecular promedio obtenido no puede ser menor al peso molecular promedio del menor componente, que en este caso es del hidrógeno, que es 2. No puede ser menor a 2. Pero tampoco puede ser mayor al peso molecular del componente, que tenga mayor peso molecular, obviamente. En este caso, ¿cuál es mayor? 26 o 44, 44. Entonces, tiene que estar entre el rango. No puede ser menor a 2, pero tampoco puede ser mayor a 44. Como en este caso nos ha salido 13,06, decimos que es correcto nuestro cálculo y nuestra respuesta está bien. Y esto sería el inciso B. ¿Estamos? ¿Sí? Listo. Una vez que hemos hallado el inciso B, ¿cómo podríamos hallar el inciso A? La temperatura. ¿Cuál es la única ecuación donde hemos visto que está la temperatura? Hasta ahora en una mezcla. En la ecuación de estado, ¿no? ¿Cómo sería? Fíjense. Presión total. Ahorita cambio de batería, chicoquines. La batería ya murió. Pero está bien, ¿no? Ha durado más que otros días. Turú.
Ahora sí, ¿no? Muy bien en la ecuación de esta. Presión total por el volumen del recipiente. Miren que nos conviene utilizar la masa de la mezcla sobre el peso molecular que ya tenemos por la constante R y la temperatura. ¿De dónde, fíjense, podemos despejar de acá lo que es la temperatura? ¿Qué sería? La presión total por el volumen, por el peso molecular promedio, sobre la masa de la mezcla y la constante R. Ahora, reemplazando valores numéricos, fíjense que tenemos temperatura, la presión total, ¿cuánto nos daba? 785 milímetros de mercurio. Por el volumen, 20 litros. Por el peso molecular promedio, que vale 13,06 gramos por cada mol. Entre la masa que nos daban de dato, 10 gramos, por la constante R, que en este caso nos conviene 62,4 milímetros de mercurio, litros, Kelvin. Y de acá, por favor, haciendo cálculos, la temperatura nos sale. ¿Cuánto, por favor? 328,6. Pero esto está en Kelvin. Nos piden en grados centígrados. Menos 273. Menos 273. ¿Cuánto sale eso, por favor, chicos? 55,6. Y estito de acá, chicos, es la respuesta al inciso A. ¿Sí? Sáquenle ahí, por favor, una fotito. Sáquenle una fotito porque la cámara la voy a mover para poder resolver el inciso C y el inciso D. Sáquenle una fotito, por favor. 62,4, Lisbeth, es la constante universal de los gases ideales. Listo. Entonces, jovenazos, ya tenemos inciso A, inciso B. El inciso C, fíjense, nos pide la fracción molar del propano. ¿Dónde vemos la fracción molar del propano? Aquí. Entonces hemos hecho un número. Hemos llegado a una respuesta sin querer, queriendo. ¿Estamos? Ya, ustedes ven si está mal algo o algo por el estilo. Ya, ahorita ustedes han sumado changos. Aquí espero, Vania. Número de moles totales 768. Está bien, ¿no? Changos, pero. Entonces ya tenemos esto. ¿Cómo calcularíamos la presión del acetileno? Vean acá. Como nos están pidiendo la presión del acetileno, nosotros vemos, fíjense, la fracción molar del acetileno, aquí es igual a la presión del acetileno, a lo que les había enseñado sobre la presión total. Tenemos la fracción molar del acetileno, 0,2. ¿Presión total? Sí, entonces de acá, la presión del acetileno resulta igual a 0,2 por 785 milímetros de mercurio. ¿De dónde? La presión del acetileno. ¿Cuánto les sale? Por favor, hagan cálculos, chicoquinos. 157. Perfecto. Entonces, esto dice que vale 157 milímetros de mercurio.
donde esta es la respuesta al inciso D. En este ejercicio en particular, cada uno de estos incisos valía ¿cuánto? 5 puntos. ¿No? ¿Estamos? Ahora, les voy a enseñar una manera. Sí, es el mismo Pablo. Debería darte lo mismo, no debería variarte por nada, porque estamos hallando propiedades intensivas como ser las fracciones molares. ¿Ya? ¿Estamos, Pablo? ¿Sí? Perfecto. Debería darte lo mismo. Hagan la prueba en su casita ustedes. Hagan la prueba hallando ya sin la masa. Hagan, a ver, lo mismo. Les tiene que dar las mismas fracciones molares y el mismo peso molecular promedio. Pero ahorita vamos a ver eso, changos. A ver, vean aquí. ¿Cómo podríamos hallar? Puta, Inge, a ver, usted me ha dicho que yo quiero estudiar ingeniería para poder acortarme la vida, para solucionarme un poquito mejor la vida, para, no sé, pues para pasarla más chévere y no complicarme tanto. Me parece muy largo, muy moroso, sí, la verdad que sí es, ¿no? ¿Hay maneras de resolver más simples? Sí, hay maneras de resolver mucho más simples, pero eso siempre, por favor, les va a llegar, se les va a iluminar siempre y cuando ustedes practiquen, ¿no? Porque de la noche a la mañana el conocimiento no llega tampoco a tu cerebro, ¿no? Entonces, una manera de resolver y hallar el peso molecular promedio de una manera mucho más simple es la siguiente. Fíjense, Estito, por favor. Habíamos dicho que una de las propiedades que pueden ser aditivas son los moles, al igual que la masa. Entonces, podemos hacer eso. Fíjense, el número de moles totales es igual al número de moles del hidrógeno más el número de moles del acetileno más el número de moles del propano. ¿Sí? Pero, a ver, recordemos, por favor, jóvenes, ¿a qué es igual el número de moles? Escriban rápido, por favor, ¿a qué es igual el número de moles? Ya pues. ¿Nadie? ¿Nadie? Masa entre peso molecular, ¿no ve? Muy bien. Fíjense esto, changos, charangos. Sería masa de la mezcla, peso molecular promedio. Masa del hidrógeno, peso molecular del hidrógeno. Más la masa del acetileno entre peso molecular del acetileno. Masa del propano, peso molecular del propano. Ahora, fíjense, vamos a responder a, ¿qué se llamaba? A Roberto Lagos, no me acuerdo qué nombrecito era, aquí arriba, un cachito. Arturo, no, Cami, no. A Pablo Llanos, ¿no? Le vamos a responder a Pablo. Sin siquiera utilizar la masa. Fíjense, otro camino. ¿Cómo? Lo siguiente. Fíjense lo que voy a hacer. En vez de ponerle masa, le voy a poner porcentaje, porcentaje, porcentaje y porcentaje. ¿Cuánto es el porcentaje de la mezcla? Obviamente siempre va a ser igual al 100%. Siempre. Entre el peso molecular promedio de la mezcla. Porcentaje en masa del hidrógeno, ¿cuánto era? 10%. Peso molecular del hidrógeno, ¿cuánto? 2 gramos por cada mol. Más 40% entre 26 gramos por cada mol. Más 50% entre 44 gramos por cada. Y les aseguro y les garantizo que les va a dar exactamente lo mismo. Puede ser con unos decimales más, unos decimales menos.
A ver, pero hagan ustedes, comprueben el cálculo. Ven, a ver, hagan el cálculo, changos. Ya, 13,03. ¿Qué quiere decir ese 13,03 a comparación del 13,06? 12, no, pues 12, 13 debe ser, ¿no? A ver. ¿Qué creen que representa esa variación de 13,06 y 13,03? Obviamente son decimales, pues, pero ¿qué representa eso? No, Vania, Jocelyn, no, no es necesario trabajar con todos los decimales. No, no, no se trata de utilizar todos los decimales. Debería darte el mismo resultado. No se trata de utilizar todos los decimales. ¿Nadie? No, nada que ver. Estarías rompiendo la ley de Lavoisier, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Exacto, Jesús, exacto, Jesús. El redondeo, algo han redondeado por ahí medio mal, ¿no? Si hubieran redondeado bien, hubiera salido lo mismo, ¿no? Ha sido el redondeo, simplemente el redondeo fue este chico, ¿ya?
Preguntas. ¿No hay preguntas, changos? Changos, ¿no hay preguntas? Qué evidente, libros, hermano. ¿Cómo con volumen? ¿Cómo con volumen, Jocelyn? A ver, pero la lógica, ¿se puede sumar primero, ¿se puede sumar primero, Jocelyn, volúmenes? Dime, ¿se puede o no se puede, mamita? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Entonces no se puede hacer lo mismo. Eso es muy bien. A ver, ¿cómo? Si hubiéramos hallado el peso molecular directo, ¿cómo se hubiera hallado la fracción molar de la acetilena? Ah, claro, o sea, obviamente el camino más largo, más corto para hallar el peso molecular promedio no implica el obtener la fracción molar, ¿no? Entonces ahí ya hubiéramos podido trabajar tal vez con otra ecuación, digamos, ¿no? Como ser la ecuación de estado, porque tienes volumen, masa y presión, digamos, ¿no? Y con eso hallar la fracción molar también. ¿Está bien, Jocelyn Altamirado? Dos Jocelyn's ahí, ¿no? ¿Está bien, amigas Jocelines? ¿Está bien, chico Guinas o no? Muy bien, Vania. Ah, la otra es Jocely. ¿Está bien, Jocely? Muy bien, perfecto. ¿Hay más preguntas o no hay más preguntas, chico Kings? Pregunten, por favor. Exactamente, eso vamos a hacer, querido. Kevin, exactamente, papito. Eso mismo vamos a hacer ahora.
Sí, uno más hacemos tranquilamente, chicoquinos. Changos. Ya les envié el problemita. Y les estoy enviando la fotito de la pizarra. ¿Estamos? Listo. Entonces, procedamos a resolver este ejercicio. Ya. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ya. Por favor, para el día de mañana me van a contar qué número de ejercicio ya estamos, por favor, ¿ya? No me acuerdo ya cuántos hemos hecho, ni nada por el estilo. Esto lo pondremos a su lugar. Listo. Ahora sí. ¿Qué nos dice el ejercicio? A ver, veamos, nos dice, la composición volumétrica del aire es 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de argón. Nos dan sus pesos atómicos. Inciso A, el peso molecular medio del aire. Inciso B, las presiones parciales de cada componente en la mezcla en un recipiente de 2 litros de capacidad que contiene 3 gramos de aire a 18 grados centígrados. Inciso C, la composición en masa de la mezcla. Muy bien, veamos ahora acá. Nos está diciendo que tenemos 3 gases y particularmente nos están hablando del aire, ¿no? Nos dice que tenemos, ¿qué cosita? A ver, veamos, por favor. Oxígeno, tenemos nitrógeno y tenemos argón. Este con un porcentaje, vean, en volumen igual al 21% de oxígeno. 21, sí, 78% de nitrógeno y un 1% de ¿quién? De argón. Muy bien, changos. Ahora, ¿qué más nos está diciendo? Inciso A, calcular el peso molecular promedio de la mezcla. Inciso B, las presiones parciales. Vean, ¿no? Las presiones parciales nos están pidiendo. En un recipiente dice que tiene un volumen igual a 2 litros de capacidad, que contiene además una masa de aire igual a 3 gramos. Y además está a una temperatura de 18 grados centígrados. ¿Cuánto vale 18 en Kelvin, por favor? E inciso C, el porcentaje en masa. ¿Cuánto vale 18 grados centígrados, por favor, en Kelvin? Chicos, por favor, 18 en Kelvin. Ya pues, 291, eso es, gracias.
Lo que hemos dicho hace rato. Nos dan porcentaje en volumen, ¿cierto? Lo dividimos entre 100 y obtenemos las fracciones molares. Entonces, la fracción molar del oxígeno gaseoso es 0,21. La fracción molar del nitrógeno es igual a 0,78. Y la fracción molar del argón es igual a 0,01. ¿Cierto o no? ¿Estamos? Listo. ¿Hemos entendido eso, changos? ¿Sí? ¿O no? Ya pues rápido. Estamos contra el tiempo ahorita. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? Listo. Ahora, vamos a hacer el inciso A. Ya tenemos las fracciones molares. Podemos calcular el peso molecular promedio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Cómo? Peso molecular promedio, en este caso del aire, va a ser igual a la fracción molar del oxígeno por el peso molecular del oxígeno más la fracción molar del nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno más la fracción molar del argón por el peso molecular del argón. Listo. Peso molecular promedio del aire. Entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? A 0,21 por 32, porque es diatómico, recuerden, ¿no? Esto 0,78 por 28, también porque es un gas diatómico, ¿no? Más 0,01. El peso molecular del argón, por favor, estaba en el problemita. ¿Cuánto era? Se me fue. ¿Cuánto era? Por favor, alguien, chico, ¿quién es? Aquí está. Argón, 40. Listo. Ahora sí, de acá. Hagan cálculos, por favor. Peso molecular promedio del aire. ¿Cuánto sale? 28,96. Ahora, vamos a su cuaderno. 28,97, no, 28,96 tiene que ser. Vamos a su cuadernito hace rato, donde veíamos, aquí sí lo había anotado, ¿no ve? Peso molecular del aire con argón y sin argón, 28,96, 28,84. ¿Coincide con el valor que les había mencionado anteriormente, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Coincide o no coincide, chicos? Sí, ¿no ve? Coincide, pues, compañeritos. Coincide, ¿no ve? Entonces, estamos bien. Esta es la respuesta del inciso A. Vamos al inciso B. Miren, nos piden las presiones parciales. Pero para hallar la presión parcial, ¿qué necesitamos? La presión total primero. Para hallar la presión total, chicoquines, aplicamos primero la ecuación de estado. Fíjense, la presión total, en este caso del aire, por el volumen, igual a la masa del aire sobre el peso molecular promedio del aire por R y la temperatura. Volumen tenemos, masa tenemos, peso molecular hemos hallado, R constante, temperatura tenemos. De acá, la presión del aire sería igual a ¿cuánto? A la masa, 3 gramos por 62,4. Lo trabajaremos en milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio, litro, Kelvin, mol, y la temperatura 291, me han dictado, entre el volumen, que dice que vale 2 litros. ¿Cuánto sale, por favor, esta presión, chicoquines? ¿Cuánto sale, por favor, jovenazos? Ya pues. Ay, aquí me falta, ¿no? Por 28,96 gramos por cada mol, ¿no? Nadie me ha dicho nada. 940,52. Muy bien. Aquí arribita le voy a poner las unidades para no utilizar espacio de la, ¿ya? Ahora, ya tenemos la presión total. Recordamos la definición de lo que es la fracción molar. Mire,
la fracción molar, digamos en este caso del oxígeno gaseoso, es igual a ¿quién? A la presión del oxígeno gaseoso entre la presión total. Fracción molar tenemos. Presión total tenemos. Ah, perfecto. La presión del oxígeno gaseoso va a ser igual a la fracción molar del oxígeno gaseoso, 0,21 por 940,52. ¿Cuántito sale eso, por favor, chicos? 197,51. Perfecto. De igual manera, para el nitrógeno, sería fracción molar del nitrógeno que hemos hallado 0,78 por 940,52. ¿Cuánto sale eso? Hacemos lo mismo, ¿no? Nitrógeno, nitrógeno total y despejamos la presión del nitrógeno. 733,61. 733,61 milímetros de mercurio. ¿Cuánto saldría la presión del argón en este caso? Podríamos trabajar de igual manera como hemos hecho aquí o simplemente restarle del total. ¿Cuánto es el total? 940,52. Y dice que sale 9,4. ¿Estamos? Con cualquiera de ambos. Podríamos trabajar argón, argón total, despejar la presión del argón, nos va a dar este. O si queremos ser mucho más exactos, 940 menos esto y menos esto, porque sabemos que la ley de Dalton nos dice que la presión total es la suma de las presiones parciales. ¿Listo? Ya tenemos el inciso B. Vamos ahora al inciso A. Perdón, el inciso C. Para este inciso C, chicos, vamos a trabajar un poquito más. Veamos acá. Miren, cuando como nos están pidiendo la fracción molar, perdón, el porcentaje en masa, nosotros recordemos que el porcentaje en masa, digamos, del oxígeno en este caso, es masa de oxígeno sobre la masa total o de la mezcla por el 100%, pero no tengo masas, ¿ya? No tengo masas. Este tipo de preguntas las han comenzado a hacer de manera teórica. ¿Cómo? Te dan el porcentaje en volumen y te piden el porcentaje en masa, o al revés, te dan el porcentaje en masa y te piden el porcentaje en volumen, que es la fracción molar por el 100%. Entonces, con lo que les voy a enseñar, pueden resolver de ir del porcentaje en masa al porcentaje en volumen, o viceversa, cualquiera de ambos, ¿ya? Entonces, pero espero que entiendan. Como no tengo masas, lo que hago es reemplazar la ecuación de estado en cada una de esas dos ecuaciones. ¿Cómo, Inge? No entiendo. Paciencia. La masa del oxígeno sería ecuación de estado para el oxígeno. ¿Cómo sería? Despejando, obviamente, la masa, ¿no? Sería, fíjense, presión del oxígeno, volumen, peso molecular del oxígeno sobre R y la temperatura. Sobre la presión total por el volumen, por el peso molecular promedio del aire sobre R y la temperatura, pero esto sigue siendo por el 100%. En una mezcla, ¿qué se mantiene constante o qué tienen de igual tanto los componentes como la mezcla? El volumen y la temperatura, recuerden, por favor. Entonces decimos RT y volumen, volumen y RT. Resultando una ecuación tal vez un poquito más accesible. Veamos. El porcentaje en masa, entonces, en este caso del oxígeno, dice que es presión del oxígeno por el peso molecular del oxígeno sobre la presión total por el peso molecular promedio del aire, y esto multiplicado por el 100%. Pero, por favor, chicos, acá, veamos, miren. ¿A qué es igual esto? Esto es fracción molar del oxígeno. ¿Cierto o no? ¿Sí? Respondan, chango, ¿sí o no? Sí. Ahora, vean esto, por favor. Changos.
Veremos estito. Veremos estito, por favor. El porcentaje en volumen, en este caso del oxígeno, es la fracción molar del oxígeno multiplicado por el 100%. ¿Estamos en eso? En lo último que he escrito de negrito, ¿se ve o no se ve? No se ve. No se ve, no se ve, no se ve. No se ve. Entonces lo hagamos acá arriba. Acá arriba. El porcentaje en volumen es fracción molar multiplicado por el 100%. Eso, ahora sí. ¿Entendemos lo que está de rojito, chicos? ¿Sí o no? Chicos, aquí, estito, lo último que he escrito. Estito. ¿Se entiende? ¿Sí, no ve? ¿Sí? Perfecto, perfecto, changos. Entonces, si yo agrupo, vean estito, esos dos términos, fíjense lo que va a quedar. Porcentaje en volumen del oxígeno por el peso molecular del oxígeno sobre el peso molecular, nada aquí, promedio. ¿Cierto o no cierto? ¿Sí o no, chicos? ¿Sí no ve? Entonces, reemplazamos valores, porque no tenemos todo. Porcentaje en volumen del oxígeno, 21%. Peso molecular, 32 gramos por cada mol. Entre 28,96 gramos por cada mol. Y de acá, el porcentaje en masa del oxígeno es, ¿cuánto le sale, por favor? 23,2. Porque los demás, por los gramos sobre mol se simplifican, ¿no ve? Listo. A ver, changos, por favor, ¿hemos entendido esta última partecita o no hemos entendido? Díganme, hablen ahora o callen para siempre. ¿Sí? Preguntas, rápido, por favor, chicoquines. ¿Está bien? ¿No hay preguntas? ¿Por qué 0,21, Jocelyn? Pero a esa fracción molar le estamos multiplicando por 100, que es el porcentaje en volumen, sería 21%, ¿no? Sí, muy bien. ¿No hay más preguntas? Muy bien, entonces, compañeros, un gusto. Nos vemos el día de mañana, por favor. Estoy sin internet, chicos, disculpas, no les puedo enviar tarea, pero una vez que me conecten, todos los días les voy a enviar tarea hasta que se cansen, ¿ya? Un abrazo, cuídense muchos, chicos, pórtense bien. Sí, Raúl, directo puedes ponerle, hermano. Listo, un abrazo, chicos, cuídense, por favor. ¿Mañana es feriado? ¿Mañana es feriado? ¿Por qué, pues? ¿Qué es 11 de julio? ¿Qué es 11 de junio, changos? Profe, no soy profe, changos. ¿Corpus Christi? Nah, igual, changos.
Nos vemos mañana. Un abrazo. No, solo tiene los resueltos. Ya, mañana, chicos. Chao, chao. Ahorita les envío fotito.